Buenos días, mis compañeras Wendy Morales, Lili Berrey y María Hernández. Vamos a hablar y vamos a conocer un poco acerca de lo que es el diagrama de Pareto. Como primera instancia, ¿cómo surgió el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto fue dado por primera vez por Wilfred Pareto, el cual estudió la distribución de la renta en Italia. Y él llegó a la conclusión de que el 80% de las riquezas estaban en manos del 20% de la población. Este criterio y este principio 80-20 es lo que se conoce como el principio de Pareto y que hoy en día lo conocemos como lo que es el diagrama de Pareto. Más tarde, Joseph Huram también estudió este tipo de diagrama, pero lo hizo a través de la distribución de diferentes tipos de defectos en determinados productos. Él llegó a la conclusión de que el 80% de los rechazos de los productos tenían como origen un 20% de los defectos. Este principio de Pareto nos indica que en la mayoría de las veces el 80% de los problemas están dados por un 20% de las causas. El diagrama de Pareto nos va a permitir establecer gráficamente el principio de Pareto. Esto lo vamos a poder ver mediante una representación gráfica y en donde vamos a poder establecer un orden de prioridades de acuerdo a los problemas que tenemos. Asimismo, nos va a ayudar a facilitar el estudio de las fallas dentro de las organizaciones y va a ayudar a tomar mejores tomas de decisiones en cuanto a los problemas que se generen dentro de la organización. Los tipos de diagramas de Pareto existentes. Está el diagrama de Pareto de fenómenos y diagrama de Pareto de causas. El de fenómenos se utiliza para determinar cuál es el principal problema que origina el resultado no deseado. Estos problemas pueden ser de calidad, de coste, de entrega, de seguridad o otros. Y el diagrama de causas se emplea para, una vez encontrados los problemas importantes, descubrir cuáles son las causas más relevantes que los producen. Buenas tardes, mi nombre es Lili B. Ahora yo les explicaré cómo se elabora el diagrama de Pareto. La construcción del diagrama de Pareto consta de las siguientes etapas. La primera es decidir cómo clasificar los datos. Después de tener clara la cuestión a analizar, se debe elegir el método de clasificación de los datos que deben recogerse. Por ejemplo, se pueden clasificar por tipo de defecto, por máquina, por fase del proceso o por turno. El segundo paso es determinar el tiempo de recogida de los datos, consiste en decidir cuándo y durante cuánto tiempo recogeremos los datos en términos de horas, días, semanas o meses. El tercer paso es obtener los datos y ordenarlos. En esta fase se debe preparar la hoja de recogida de datos. Por ejemplo, si hemos decidido clasificar por tipo de defectos y definimos un periodo de observación de 4 semanas consecutivas, la hoja de recogida de datos podría ser como la que se muestra en este ejemplo que ya les voy a explicar. En ella se van anotando los datos. El defecto A ocurrió 2 veces en la primera semana. El defecto B ocurrió 4 veces y así sucesivamente con todos. De manera que una vez comprimida constituye la base para la representación del diagrama de Pareto. ¿Sí? Aquí en el cuadro se observa con palitos los defectos que ocurrieron por semana. En este ejemplo es por semana. El cuarto paso es dibujar los ejes de coordenadas. Se coloca en el eje vertical la escala de medida de la frecuencia o coste y en el eje horizontal las causas en orden decreciente de la unidad de medida. En nuestro ejemplo, en el eje vertical figurarán el número total de defectos detectados y en el eje horizontal los tipos de defectos. El quinto paso es dibujar el diagrama. Consiste en la representación gráfica de los datos recogidos en la hoja. Para ello se observa cuál es el defecto ocurrido con más frecuencia y se representa en el extremo izquierdo, junto al eje vertical, mediante una barra ancha que tendrá la altura correspondiente a su frecuencia. Posteriormente se representa el segundo defecto en frecuencia y así sucesivamente. Antes de dibujar el diagrama de Pareto hay que colocar los defectos en orden decreciente en función del número de veces que se haya detectado, porque así para llevar un orden y saber cómo graficar sin enredo de los datos, cómo colocarlos y esas cosas. El sexto paso es construir una línea de frecuencia acumulada. Esa consiste en trazar a la derecha una línea de porcentaje que sitúa la altura de 90 total de los defectos observados en las 4 semanas al 100%. Esta línea muestra los porcentajes acumulados, ¿sí ve? Como se observa en la figura.
Y el séptimo paso ya consiste en hacer el análisis como tal. El diagrama pone de relieve los problemas más importantes sobre los que será necesario actuar. En nuestro ejemplo, los defectos C y B son los defectos más importantes, puesto que representan el 80% de los defectos totales, como se observa en la gráfica. Entonces, a la hora de actuar, tendremos que comenzar a resolver los problemas teniendo en cuenta este orden de importancia, dado que normalmente contamos con un tiempo y unos recursos limitados para la consecución de los resultados. Si conseguimos eliminar o disminuir drásticamente estos dos efectos, habremos eliminado la mayoría de los defectos. Por tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos en esta dirección. Es por ello la importancia del diagrama de Pareto. Por ejemplo, en una empresa, cuando, por ejemplo, un proceso está complicado o algo así, entonces nosotros tenemos que ver o medir las variables y darle como un grado de importancia para irlas tratando, para que primero pues reduce los costos y segundo pues si se resuelven los problemas grandes pues más rápido se va a ver la solución, porque ya los demás quedan como para resolver ya a largo plazo, depende como esté la situación. Ventajas del diagrama de Pareto. Según Galgano, 1995, la utilización de esta herramienta presenta las siguientes ventajas. Primera, permite observar los resultados de las acciones de mejora implantadas al comparar dos diagramas del mismo fenómeno en momentos distintos de tiempo, ya que si se emprenden acciones correctoras, debemos dibujar los diagramas de Pareto antes y después, con objeto de comprobar los resultados alcanzados. Segunda, el diagrama de Pareto es una herramienta polivalente que sirve para varios fines o funciones y fácilmente aplicable no solo en el control de la calidad, sino en cualquier ámbito. Tercera, utilizado en presentaciones y reuniones, el diagrama de Pareto aumenta la eficacia y la rapidez de la comunicación, ya que permite identificar rápidamente y a simple vista el problema más grave. Desventajas del diagrama de Pareto. La primera, la selección, confiabilidad y consistencia de los datos va a depender de la persona que realice el estudio. Segunda, los datos no muestran una clara distinción entre las categorías, puesto que las barras tienden a ser de la misma altura. Cuando me refiero a categorías, quiere decir cómo se clasificaron los datos, que puede ser por tipo de defecto, por máquina, por fase del proceso o por turno. Tercera desventaja, no da una idea clara sobre las causas de raíz. Cuarta, es necesario más del 50% de las categorías para sumar un 60% del efecto calidad. Concluimos la exposición recordando que el diagrama de Pareto es una herramienta de representación gráfica que identifica los problemas más importantes en función de su frecuencia de ocurrencia, sea costo o tiempo, y permite establecer las prioridades de intervención. Muchas gracias por su atención prestada.